Bienvenidos a Vive el Agua es vida y no se privatizará la vida. Este es el programa institucional de Sintra-EMS de Subdirectiva Bogotá, el sindicato de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá. Felices de seguir compartiendo con ustedes la maravillosa labor que realizan los trabajadores de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá. Hoy vamos a hablar de pilas, válvulas e hidrantes y por eso nos están acompañando dos expertos, la ingeniera Nancy Aldana, ella es de Laboratorios de la empresa de acueducto de Bogotá. Bienvenida a Vive el Agua. Muchas gracias, Gladys. Muy buenas tardes a ti, a los compañeros de la empresa y a todos los teleaudientes. Y vamos a saludar también al ingeniero Jorge Barriga, él es jefe de división acueducto Zona 4. Bienvenido a Vive el Agua, gracias por acompañarnos. Gladys, buenas tardes, televidentes, muy buenas tardes, compañeros, bienvenidos a su programa. Hemos estado hablando en programas anteriores sobre las válvulas y es bueno recordarles a los televidentes qué son y para qué sirven, ingeniero. Bueno, una válvula es un elemento mecánico que nos sirve para restringir el flujo de los fluidos y en este caso nos restringe el flujo del agua. Bueno, ahí tenemos este recorderis pequeño para que ustedes ya vayan entrando en materia, pero hablemos de las pilas, ingeniera. Uno se imaginaría que estamos hablando de las pilas que uno comúnmente conoce, pero estas son unas pilas para hacer una medición, ¿es así? Sí, señora. En la empresa de acueducto, las pilas de monitoreo son accesorios que se encuentran en la red de distribución para evaluar la calidad del agua de la misma. Estas pilas, evaluar la calidad del agua se hace en cumplimiento del decreto 1575 y la resolución 2115, que debe la empresa de acueducto como prestador del servicio, debe garantizar que el agua que distribuye cumple con esta normatividad. Y eso sí hace parte de la misión absoluta de la empresa de acueducto, entregar agua de calidad. ¿Y los hidrantes qué son? Los hidrantes son también unos mecanismos o accesorios que se colocan en la red de distribución como seguridad para el control de incendios. ¿Y nosotros los encontramos en todas las localidades? En todas las localidades debe haber hidrantes, son colocados estratégicamente cuando hay flujo vehicular en las avenidas principales y en diferentes lugares de acuerdo a los diseños que se hacen de los acueductos aquí en Bogotá. Ya vamos a continuar hablando, ingeniero, sobre ese tema tan importante de los hidrantes, pero ingeniera, me inquieta saber ese monitoreo, ¿cada cuánto se hace? Bueno, todos los santos días, los 365 días del año se están tomando muestras de la red de distribución. Se toman muestras en las plantas de tratamiento todos los días, en los tanques de almacenamiento se cubren todos los tanques una vez por semana y las pilas internas que hablábamos que son las de las redes menores, dependiendo del número de pilas que se estén encontrando en cada una de las zonas, pueden estar viniendo una vez, 2, 3 veces por semana y dependiendo la relevancia que tenga ese sitio de monitoreo para la zona, puede venir todos los días. Entonces con esto estamos garantizando que siempre el agua de la red de distribución pues es de buena calidad o para si hay algún tipo de inconveniente o alguna cosa que pueda haber en la red, nosotros poderlo detectar encontrar a tiempo. Les quiero contar que previo a iniciar nosotros con esta transmisión, estábamos hablando con la ingeniera y me decía que en las horas de la madrugada se hacían estas tomas de muestras. ¿A qué hora precisamente? Bueno, el monitoreo, las personas del laboratorio de aguas salen desde las 2 de la mañana. Entonces, ellos salen, toman las muestras y están ingresando a las instalaciones de la empresa, al laboratorio de aguas, entre las 7 y 8 de la mañana. ¿Y esto ocurre de manera simultánea en toda la ciudad? Sí, generalmente tenemos 5 comisiones de monitoreo y están simultáneamente en toda la ciudad. Estamos tomando las muestras que venimos y analizamos acá los profesionales, los analistas y los profesionales del laboratorio de aguas. Se hacen se toman 2 tipos de muestras, una muestra para análisis físico-químico y otra muestra para análisis bacteriológico. Las muestras para análisis físico-químico, de acuerdo con la norma, pues se le hace el análisis de coliformes totales y de E. coli. Entonces se mide el cloro, se mide la turbiedad, el color, alcalinidad, pH, durezas, aluminio y sulfatos, porque son los coagulantes que se emplean en tratamiento. Entonces en la red los evaluamos para darnos cuenta que no vaya a haber ningún tipo de incumplimientos. Todo un equipo especializado está allí en la empresa de acueducto trabajando para nosotros, los usuarios. Volvamos a los hidrantes. ¿Cómo se le hace un mantenimiento a un hidrante? Bueno, el mantenimiento que se le puede hacer a un hidrante específicamente es manipular la válvula pie de hidrante
que tiene el asociado del hidrante y se le hace también mantenimiento al cuerpo del hidrante, garantizando que la operación o la operatividad de la válvula se encuentre en buen estado. ¿Eso Entonces, cada cuánto se hace, esos mantenimientos? los mantenimientos son programados con cuadrillas de la empresa de acueductos, son cuadrillas especializadas. Y también hay contratos que hacen ese mantenimiento y se debe garantizar mínimo una vez al año ese mantenimiento. Ingeniero, cuando uno ve que está corriendo el agua al lado del hidrante, que está saliendo por allí, no es que se esté desperdiciando el agua. No, Gladys, me gusta mucho esa pregunta porque viene asociada también con las pilas de muestreo de monitoreo que se están haciendo con el laboratorio. En cada una de las zonas hay esas pilas de monitoreo y también esos hidrantes. Sí. Asociado para garantizar la calidad del agua de la red de distribución, se manipulan esos hidrantes. Entonces, cuando la comunidad ve que nosotros estamos operando esos hidrantes, tenemos que sacar el agua y eso se llama drenado de la tubería. Y ese drenado de la tubería nos garantiza que la biopelícula que tienen las redes de distribución salga para garantizar aún más la calidad del agua. Pues valoramos muchísimo el trabajo que ustedes están haciendo, que todo el equipo de trabajo de la empresa de acueducto viene realizando todos los días. Para finalizar, contémosle a los televidentes cómo podemos reconocer las pilas y cuidarlas. Bueno, las pilas generalmente las hay en forma de torre, que ustedes las conocemos como pilas Volardo, son las que están actualmente. Anteriormente igual estaban en una forma de torre y eran como en metal y estaban en colores. Y las pilas, si ustedes quieren saber si cerca de su casa hay una pila de monitoreo o no, ustedes pueden entrar a la página web de la empresa. Entran a servicios, en servicios entran a un aplicativo que se llama Mapas Interactivos y en Mapas Interactivos buscan donde está una persona haciendo análisis y ahí están las pilas de monitoreo. Ustedes pican y ahí está el mapa con todos los puntos de monitoreo que tiene la empresa de acueducto. Bueno, y vamos por este lado también a hablar de los hidrantes. ¿Cómo podemos nosotros contribuir al cuidado? Gladys, un hidrante, como lo habíamos mencionado anteriormente, es un elemento que nos permite el control o seguridad contra incendios. Es un elemento muy importante para la comunidad. Nos asegura que cuando haya un incendio, la vida se prolongue. Entonces, si nosotros no cuidamos este elemento y permitimos que la comunidad o personas no autorizadas manipulen esos elementos y los dañen, el cuerpo de bomberos y nosotros mismos no podemos como garantizar que este incendio sea mitigado. Entonces, es un elemento que si lo manipulan, si lo dañan, posiblemente en Bogotá se puedan perder muchas vidas. El compromiso entonces es cuidar la vida y cuidar todo lo que está en nuestro entorno. ¿Recomendaciones para cuidar las pilas? Bueno, las pilas de monitoreo no debe dejarse basura, las personas deben evitar que sus mascotas hagan sus necesidades cerca de ellas, tampoco poner nada de escombros y como ya les habíamos dicho, las pilas ustedes las identifican como unos volardos, por eso se llaman también tipo volardo. Y ahí las estamos viendo, las hemos visto en las imágenes. ¿Solo lo operan ustedes? Las pilas de monitoreo las operamos nosotros, empresa de acueducto, y los entes de control para nosotros que son las secretarías de salud. Entonces acá en Bogotá, la Secretaría de Salud de Bogotá, en los municipios, entonces la Secretaría de Salud de Cundinamarca, son los que también operan las pilas. De resto nadie más está autorizado para estarlas manipulando. Pero sí podemos denunciar si alguien está haciendo mal uso o afectándolas. Cuidados para los hidrantes, ¿cómo podemos contribuir? Gladys, no arrojando escombros, no permitiendo que se parqueen al frente y pues no manipularlos. Solo pueden ustedes y los bomberos, ¿verdad? Sí, los bomberos. Empresa de acueducto es la única autorizada y el cuerpo de bomberos. Denuncien cuando alguien esté manipulando que no sea autorizado a la Acualínea 116, la recomendación más importante. Porque nosotros también podemos contribuir. Y les quiero contar a ustedes y a nuestros televidentes que están las nuevas redes de acueducto en la localidad de Bosa. Y Connie nos lo va a contar.
Bogotá inicia gigantesco plan de obra para modernizar redes de acueducto y alcantarillado. El alcalde mayor Enrique Peñalosa anunció histórica inversión de más de 3.3 billones de pesos en proyectos para que los ciudadanos de la capital del país cuenten con los mejores servicios de agua, saneamiento básico y pluvial. En el barrio El Retazo de la localidad de Bosa se dio inicio a la construcción y renovación de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Otros 8 puntos en la ciudad empezarán trabajos en las próximas semanas. Estamos renovando redes que eran insuficientes para lo que ha sido el crecimiento de la ciudad, redes que eran demasiado viejas, en fin, un programa masivo de inversiones que va a generar decenas de miles de empleos aquí en Bogotá para las familias bogotanas. Solamente en renovación y mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado son más de 715.000 millones de pesos, que van a generar más de 30.000 empleos. El plan total de inversiones del acueducto supera los 3 billones de pesos. Con esta histórica inversión lograremos importantes beneficios para los habitantes de Bogotá. Disminuir los malos olores y evitar inundaciones en épocas de lluvias. Llevar servicios de agua y alcantarillado por primera vez a 124 barrios que se legalizarán en la administración de Enrique Peñalosa. Continuar con el mantenimiento de los túneles de Chingaza y hacer mantenimiento de las plantas de tratamiento, entre otras obras. Es un nivel de inversión impresionante. Como dice el alcalde, vamos a cambiar la vida de mucha gente, vamos a mejorar las condiciones sanitarias y esta parte del suroccidente se va a beneficiar además con inversiones tan importantes como vamos a hacer todo el tema para descontaminar el río Bogotá. Inversiones con la estación de lavadora de Canovas, empezaremos a hacer la gran Petar Canovas, que será lo que nos permitirá tener un río en unos años, que podamos construir la ciudad río que el alcalde también ha prometido para Bogotá. Es decir, tenemos muchas inversiones porque la empresa tuvo un rezago de muchos años en hacer inversiones importantes como lo ha dicho. En la ejecución de estas obras contempladas en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, se generarán cerca de 39.000 empleos directos e indirectos. ¿Saben ustedes a qué se le llamaba en la época de la Nueva Granada el mono de la pila? A. Un restaurante. B. Un lavadero. C. Una fuente de acopio de agua. D. Un animalito. La respuesta más adelante. Gracias por continuar con nosotros en Vive el Agua. Sin duda, la labor de las madres comunitarias merece total reconocimiento, pues ellas están al cuidado y protección de nuestros niños y niñas. La lucha para que sus derechos laborales sea reconocido y sea validado continúa. Son más de 69.000 madres comunitarias de todo el país que desde hace varios años han emprendido una lucha jurídica exigiendo sus derechos. El Sindicato Nacional de Bienestar Familiar Sintra-Siobi ha luchado durante 25 años para defender los programas públicos de cuidado infantil y poner fin a las prácticas laborales discriminatorias que las excluye de los pagos pensionales y salarios mínimos. El gobierno nacional proporciona servicios a 1.2 millones de los niños más vulnerables del país en el ICBF, que a su vez subcontrata a 120.000 trabajadores de la primera infancia a través de varios intermediarios. Casi todas sus empleadas son mujeres, quienes antes del 2014 ganaban la mitad del salario mínimo, a pesar de trabajar largas horas. Frente a esta tercerización de servicios que se realiza en el ICBF, la Universidad de los Andes realizó un estudio que indicó que este modelo es 4 veces más caro y produce los mismos resultados en términos de desarrollo de los niños. Una decisión de la Corte Constitucional en la sentencia T480 ordenó al ICBF que pagara a todas las trabajadoras el salario mínimo, más los beneficios de salud y pensión. Sin embargo, el instituto se niega a cumplir.
Sintra-Siobi ha organizado paros nacionales desde el año 2013 para exigirle al ICBF y al Ministerio de Hacienda que cumplan con esta decisión. Por ejemplo, en Boyacá con la Caja de Compensación Familiar, con un convenio tripartito donde ya opera la estrategia de Cero a Siempre, sacaron a las madres comunitarias, tuvieron que ellas venirse a hacer un paro aquí para que las volvieran a dejar. Ya esta es la hora que no se sabe si les van a pagar desde enero o no les van a pagar. En esa misma caja de compensación dejaron aguantando hambre a los niños párvulos. Esto no es un invento, esto fue declarado y escrito aquí, entregado al director general del instituto en el mes de febrero, cuando se vinieron las madres comunitarias a denunciar estos hechos. Lo más grave también es que perdemos ese acumulado histórico en donde la mayoría de los hogares infantiles del país fueron construidos con participación de la comunidad. Así como en el pasado, la mayoría de los restaurantes de las escuelas fueron construidas con aporte de la comunidad, y desde que eso se acabó y pasó a grandes operadores, se dañó el programa, los niños bajaron de peso, se daba hasta pico y placa. Los operadores inventaban que hoy comen y mañana no comen porque le toca a otros niños, cuando el instituto daba la plata para todos los días. Sintra-Siobi trabajó posteriormente con una coalición de senadores encabezada por Alexander López para redactar y aprobar una legislación integral. El Congreso de Colombia aprobó el proyecto de ley, pero Santos se ha negado a firmarlo. Este será el próximo gran desafío del sindicato. Olinda García, presidenta del Sindicato Nacional de Bienestar Familiar, Sintra-Siobi, expresó para la Central Unitaria de Trabajadores en su último paro las razones de su lucha. Escuchemos. Hoy en todo el país se encuentran las madres comunitarias, en todas las regiones las mujeres están. Aquí a Bogotá tenemos un número que llegan de 7.000 mujeres en representación de todo el país. El pliego está primero el contrato directo con el ICBF, segundo una pensión digna para las madres comunitarias, tercero que el ICBF dé unas raciones adecuadas para los niños y las niñas, cuarto que se acaben los operadores privados. Ya se le presentó en diciembre, el 20 de diciembre se le pasó el pliego al ICBF y él no ha querido negociar el pliego porque él dice que no es el patrono de nosotros. Pero si no fuera el patrono, ¿por qué nos exige que no salgamos a paro? Está haciendo represión los funcionarios, están haciendo represión a las madres comunitarias, que si salen las despiden. Yo no entiendo esto de si somos empleadas o no somos empleadas. Mucho se habla del mono de la pila. ¿Sabe usted a qué se refiere? Pues aquí está nuestra trivia. ¿Saben ustedes a qué se le llamaba en la época de la Nueva Granada el mono de la pila? La respuesta es la C, una fuente de acopio de agua. Si no le gusta, vaya a quejarse al mono de la pila. Con esta frase inicia una historia que muchos de los adultos bogotanos expresaban y utilizaban para no prestar atención a las quejas y reclamos de sus hijos y nietos. Cuentan que el mono de la pila lo ubicaron en plena Plaza de Bolívar, que para la época de la independencia era la Plaza Mayor. En este lugar se realizaba el mercado. A la pila se le iba a buscar el agua. Era un lugar que le acortaba a las personas el viaje hasta los ríos San Agustín y San Francisco. En 1584 se quitó el rollo o picota y en su lugar se colocó en la plaza la fuente del agua, el mono de la pila, dotada con 8 pajas de agua. Esta pila, que había sido hecha en 1583, fue reemplazado por la estatua de Simón Bolívar en 1846 y fue a parar a la plazoleta de San Victorino, en donde estuvo unos años. Cuentan que en el año 1890 el gobierno nacional construyó allí un jardín que por más de 3 siglos había sido gala de la ciudad. Después lo trasladaron a la plazoleta de San Carlos, o llamada Rufino José Cuervo, ubicada en la calle 10ª entre carrera 6ª y 7ª, frente a la iglesia de San Ignacio. En la más reciente Asamblea Nacional de Delegados se evidenciaron varias denuncias. Aquí les compartimos una de ellas. Bueno, nosotros actualmente tuvimos una denuncia
sobre la violación de algunos puntos de la convención nuestra, porque la empresa, nosotros tenemos un punto que es ascensos y reemplazos. Entonces la empresa nos estaba violando ese punto en que se acababa el cargo o se pensionaba X persona que ejercía tal cargo y no se hacía los respectivos procesos de ascenso y reemplazo, no se hacía el estudio adecuado con las personas que correspondían a esos cargos. Entonces, por esa razón nosotros tenemos esa denuncia, ya la denunciamos en el Ministerio de Trabajo y está en curso. La importante labor que realizan los trabajadores de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá merece ser reconocida. Aquí está gente que se destaca. Mi historia del ascenso, la historia de la empresa, la oportunidad que nos da la empresa a nosotros, los que la sabemos aprovechar y la sabemos coger y sentir ese sentido, tener ese sentido de pertenencia, ponernos la camiseta a una empresa que tenemos aquí a la espalda, que se llama Empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá, es muy interesante desde que uno inicia el proceso acá. Yo entré como ayudante sexto, pica pala de noche, en aguas residuales, metido con trasnochadas, en 25 de diciembre. Poquito a poco fuimos ascendiendo, hubo concursos muy interesantes, pero a la medida de la historia, ¿qué pasaba? Que teníamos muchos mitos y habían realidades también, que en los concursos venían amañados, amarrados, sabían quién iba a pasar, sabíamos que era muy difícil uno concursar y poder ascender, pero seguimos luchando con esos mitos, con esas preocupaciones, uno como trabajador y como profesional, y fuimos ascendiendo poco a poco. Estuve trabajando en hidrología, estuve trabajando en alcantarillado zona 3, zona 2, en Santa Lucía, áreas muy fuertes donde toca trabajar, inclusive pues, a la columna me la dañé por esa época de tanto trabajo, pero con la camiseta puesta. A medida que va pasando el tiempo, van saliendo más concursos, no pasamos, ya la gente le decía a uno, mire, tal, decían, no, pues uno constata de que ese va a pasar, o ella pasó, y sí pasaban. ¿Qué pasó en los últimos concursos? Ya uno que se presentó esa oportunidad con los profesionales, que había mucho tiempo que no había concursos, de presentarnos unos concursos muy transparentes, muy interesantes, que fue el de ascenso. Yo hablé con mi esposa y le dije, me voy a perder por tanto tiempo para poder estudiar, y matamos todos esos mitos, eso de que va a pasar tal persona, no, el que estudió, y cambiaron la metodología, ya no era 2x2, 4, sino era lo que tú estudiaste, te preguntaban si lo entendiste, y claro, muchos de los que estudiamos a conciencia, con el corazón, ascendimos, pasamos, y ya somos ingenieros, y fueron uno de los concursos más transparentes y más interesantes que ha pasado en 19 años que llevo en la empresa de acueducto, y le doy gracias a las personas que detrás de eso tuvieron la logística del mundo para hacerlo realidad, y gracias a ellos tenemos una calidad de vida muy buena, y mi familia agradecerá y seguirá agradeciendo esa oportunidad que nos dieron. Muchas gracias. El pasado martes 30 de mayo, Sintraemdes Subdirectiva Bogotá convocó una majestuosa movilización de los trabajadores de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá, quienes salieron a las calles a defender la empresa como patrimonio de los bogotanos en una marcha que culminó en el Ministerio del Trabajo con la radicación de una querella que denuncia la deficiente gestión de la actual administración. Esta jornada de movilización se convoca después de múltiples denuncias que el sindicato ha venido haciendo ante la administración debido a la falta de materiales para la operación de la empresa, la falta de elementos indispensables para atender las necesidades de los usuarios y el desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, entre diversos aspectos que sin duda están generando un marchitamiento de la empresa de acueducto y alcantarillado de los bogotanos. A los usuarios y usuarias del acueducto de Bogotá, hoy Sintraemdes, el Sindicato de Trabajadores de la empresa de acueducto, les informa que estamos marchando hacia el Ministerio de Trabajo a radicar una acción popular porque tenemos en un estado de marchitamiento la empresa. No tenemos con qué atender los reclamos, tenemos el presupuesto, pero no está invirtiendo la administración en todo lo que necesitamos
a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros usuarios, les informamos que estamos marchando y marcharemos defendiendo a la empresa de Acueducto como una empresa pública para Bogotá, para la región y para el país. Desde la organización sindical agradecemos la presencia del doctor Manuel Telles, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Bogotá, quien de principio a fin acompañó la jornada de la mano de trabajadores de la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá, al concejal Manuel Sarmiento, y también agradecemos el apoyo brindado por los compañeros de Sintra Teléfonos, quienes expresaron frente al Ministerio de Trabajo sus palabras de aliento y apoyo con la causa de Sintraembes. Finalmente, elevamos un caluroso saludo de lucha y resistencia a todos los trabajadores que salieron a la calle a defender el acueducto de Bogotá como baluarte de los bogotanos. Los trabajadores defendiendo la empresa defendemos el patrimonio de la ciudad, el empleo y la calidad de vida. Gracias por acompañarnos. Así finalizamos Vive el agua es vida y no se privatizará la vida. No olvide seguirnos a través de nuestro canal de YouTube para que se entere de todos los programas que hemos tenido en estas diferentes temporadas. Una vez más, gracias por acompañarnos. Feliz tarde.